Bueno, buenas tardes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Rodolfo Gerardo Papa, soy corresponsal de Latin Council en Argentina, en forma ininterrumpida desde el año 2005, así que tengo el gusto y el privilegio de colaborar con mi colega española, la doctora Ana Trigás, como ustedes seguramente, muchos de ustedes conocen, es la directora y editora de esta publicación. Les propongo brevemente compartir unas reflexiones del webinar que hicimos esta semana, el segundo webinar que hicimos durante este periodo de pandemia que todos estamos transitando y que tiene epicentro hoy precisamente en nuestra región, en América Latina. Y en este webinar al que asistieron muchos de ustedes, muchos de los lectores asociados y socios de firmas corporativas líderes en varios países de nuestra región, nos acompañaron muy generosamente en este webinar que dictara sobre el impacto del COVID-19 en M&A Deals. Y vamos a hacer entonces una síntesis, vamos a compartirles una síntesis de los temas que tratamos en 2 videos. Vamos a hacer esta primera parte y dejar para la próxima edición del newsletter semanal de Latin Council la segunda y última parte. Esencialmente entonces el COVID-19, como ha sido disruptivo para la salud global, lo ha sido también lamentablemente para la economía y para diversos negocios entre privados, como ha sido también el negocio de las fusiones y adquisiciones de compañías, comúnmente conocido como M&As. El impacto del COVID-19 en este tipo de negocios ha sido también disruptivo y ha causado un gran impacto en reducción de transacciones, abandono, y también ha impactado esencialmente en 3 segmentos que hemos tratado durante el webinar, que son específicamente aquellos deals que se habían firmado, que se habían negociado en su totalidad y que se habían firmado con antelación al estallido de la pandemia, y que precisamente el impacto disruptivo del COVID se produjo entre el tránsito entre la firma y el cierre de la transacción. Vamos a referirnos específicamente a esta temática en este primer video. También se ha generado un segmento de negocios muy poco utilizado en nuestra región, como es las denominadas Distressed M&A Deals. Digamos que este es un formato mucho más complejo por todos los riesgos y los temas jurídicos que se pueden jugar, ya sea la estructura de la compra, ya sea si se va a hacer en un escenario extrajudicial o judicializado, el formato de los contratos. Bueno, evidentemente aquí hay que estar tanto a la legislación local como a los precedentes que se hubieran dictado. Y vamos a dejar para la próxima semana, en el segundo video, la situación de cómo las partes de una proyectada transacción manejarían este nuevo riesgo transaccional extraordinario y transitorio como lo es el COVID-19, ya sea en su permanencia o lamentablemente, como también está sucediendo en muchas partes del mundo, un rebrote. Entonces, en lo que hace al impacto del COVID-19 en deals firmados y aún no cerrados, la gran pregunta aquí es si la disrupción causada por esta pandemia es tan significativa, es tan materialmente relevante que podría impactar en el pacta sunt servanda. Específicamente que podría impactar en el acuerdo, el contenido del acuerdo firmado por las partes contratantes, que en definitiva es obligatorio y las obliga a realizar
a cumplir con los compromisos pactados para poder cerrar la transacción. Entonces aquí, evidentemente, los escenarios que se plantean ante esta eventual posibilidad o estrategia de la parte compradora de abandonar la transacción en este tránsito entre la firma y el cierre, que sería por otra parte en lo que es la evolución del negocio, la última posibilidad que tendría el comprador de abandonar la transacción antes del cierre. Aquí tenemos básicamente dos grandes avenidas a eventualmente explorar, que por supuesto deberían interpretarse en forma extraordinaria. La primera avenida estaría dada por el propio contenido de las previsiones del contrato, ya sea un contrato de compraventa de acciones exclusivamente regido por ley local o eventualmente bajo un esquema con contraparte anglosajona, el típicamente conocido SPA, Stock Purchase Agreement, con una parte ya sea regida por ley de Nueva York o la ley del estado de Delaware. Y entonces aquí lo que tenemos a nivel micro del contrato sería la posible invocación de la cláusula MAC, de la muy conocida cláusula Material Adverse Change, es decir, que en el caso de efectivamente subsumirse dentro de su ámbito de aplicación y lo que se hubiera específicamente pactado, le conferiría en forma extraordinaria la posibilidad al comprador que lo invoca de abandonar la transacción. Vamos a ver que esto es realmente una circunstancia, un extremo excepcional, incluso por la propia jurisprudencia americana. Entonces tenemos lo que sería esta posibilidad, esta eventual posibilidad del MAC. Tenemos también otras alternativas que brinda la propia estructura de contenidos del SPA, como sería la falta de reiterar las reps y warranties otorgadas a la firma, que se reiteren y se repliquen en el cierre de la transacción. Tendríamos también un eventual incumplimiento al covenant del vendedor de administrar la compañía target en el curso ordinario de los negocios entre la firma y el cierre, y tendríamos también lo que sería un incumplimiento a las condiciones precedentes a cerrar. Estas serían las alternativas a nivel micro. Las alternativas a nivel macro, que podrían incluso englobarse en transacciones regidas por la ley local en alguna de nuestras jurisdicciones, estaría, también sería excepcional, estaría orientada a forzar una suerte de renegociación de buena fe entre el comprador y vendedor, alegando la alteración extraordinaria de las circunstancias que existieron al momento de contratar y que por el estallido de la pandemia están en crisis y podrían dar un fundamento razonable para renegociar la transacción como una excepción al pacta sunt servanda, ya sea eventualmente invocando el instituto de la frustración de la finalidad del contrato, la excesiva onerosidad o una variante que sería el hardship. Pero por supuesto en esto también son extraordinarias, son situaciones complejas y habrá que estar a la ley local. Finalmente, para cerrar esta síntesis de lo que habíamos tratado en el webinar, dos palabras sobre el concepto de MAC clause bajo la práctica anglosajona. El MAC clause, digamos, en la práctica anglosajona como regla, importa un cambio adverso sustancial sobre la situación, la condición financiera, los activos de la compañía, que se debe dar en forma permanente y material, bajo el estándar de la materialidad que usan los anglosajones, o la significatividad. Es decir, se dan ambos, se deben dar ambos, conjugarse permanencia más significatividad para que pueda eventualmente invocarse, probarse y poder ser ejecutada. La MAC también tiene excepciones. Estandarizadamente en la práctica anglosajona vamos a ver una serie de excepciones a su aplicación, que también es parte de lo que se denominaría para ellos el freedom to contract, ¿no? Y en esto ha habido el primer leading case, que seguramente muchos de ustedes conocerán, que se ha dado a fines del año 2018 bajo la ley del estado de Delaware y la Corte
Delaware, que ha sido el caso Acorn, el Acorn Case, que por primera vez reconoció el derecho de un comprador en una fusión de poder conferirle la posibilidad o el derecho, mejor dicho, de abandonar la transacción por haberse configurado una cláusula, la cláusula MAC prevista en el contrato de fusión, por haberse dado las 3 condiciones que se establecieron en dicho precedente. Por un lado, una caída sostenida de la actividad comercial de lo que era lo que era una de las compañías a ser fusionadas, esa caída permanente en su actividad redundó en el tiempo, fue significativa a nivel de su temporalidad, dado que se había extendido durante 5 trimestres, y esa reducción en la actividad repercutió en el valor del equity, del total de la compañía resultante de esa fusión, que había ascendido un 21% en total, y esta sentencia estableció como un umbral el 20%. Bajo estas 3 circunstancias, la Corte de Delaware reconoció el derecho de la entidad que iba a fusionarse, y en definitiva por primera vez reconoció este leading case que podría tener impacto, cuyas enseñanzas podrían tener impacto en la aplicación por el comprador de este eventual abandono de la transacción. Bueno, con esto entonces, esperamos que estas reflexiones les hayan sido útiles. Terminamos entonces aquí esta primera parte de la síntesis del webinar, y en la próxima edición o newsletter de Latin Council vamos a compartir lo que es la segunda y última parte de las conclusiones de esta actividad. Muchísimas gracias por seguirnos y estamos a disposición. Muchas gracias.